Este es el audio del libro del pastor David Paul Yonggi Cho, 7 pasos para vivir en la cuarta dimensión. Paso 4. Sueños. El sueño que uno debe dibujar en su corazón. Hace un tiempo tuve un sueño extraño. Suelo olvidarme de los sueños prontamente, pero aquella vez no fue así. Sentí como que había quedado grabado en mis recuerdos. Me encontraba en medio de una playa, observé el agua del mar, era azul y limpia, la arena era indescriptiblemente blanca. Cuando el agua golpeaba la arena era como escuchar una canción del cielo. Detrás de la playa había una montaña que tenía una abrupta bajada. El abismo parecía un biombo y era tan alto que ningún hombre se atrevía a subir. Pero alguien estaba construyendo un hotel en ese sector. Era un hotel majestuoso. Era un edificio impecable y alto. A mi manera de ver, era una construcción que parecía decir hacer posible lo imposible. Pero la obra no estaba terminada, por lo que decidí entrar. Al ingresar en el hall me crucé con un anciano que parecía tener unos 70 años de edad. Medía aproximadamente 1,65 m, era algo gordo y su semblante de color rojo. Su cabello era blanco. Al saludarlo respetuosamente me dirigió la palabra diciendo: «Soy el dueño de este edificio». Y siguió diciendo: «Pastor Cho, el problema mayor del mundo actual es que la gente no tiene sueños y visiones. Tengo 70 años y no hago esto para ganar más dinero, sino para demostrar a la juventud que con sueños y visiones todo es posible. Si los jóvenes pierden sus sueños, no hay futuro. Parecen estar vivos, pero en realidad están muertos. Por eso pensé que si un anciano de 70 años construye un hotel en un lugar en donde todos dicen que es imposible, entonces los jóvenes soñarían sueños más grandes. Por muchos años tuve el sueño de edificar un hotel en este lugar. Hoy este sueño está siendo realidad enfrente de sus ojos, Pastor Cho». Su semblante demostraba autosatisfacción, y con esa escena me desperté del sueño. Sentí que se trataba de un mensaje para mí. Pastor Cho sueña. El pueblo sin visión perece. Era como un shock emocional. A partir de ese día, la voz del anciano siguió retumbando en mi corazón continuamente. Aquella frase que dice: «Esta generación no tiene esperanza porque los jóvenes han abandonado los sueños y las visiones», no se apartó de mi corazón. El hecho de no concebir sueños no deja de ser un problema solo de la juventud. Mucha gente está perdida porque ha abandonado el sueño. El mundo necesita de los sueños y de las visiones que profetizó Joel en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Entonces, ¿cómo podemos realizar los sueños que Dios nos ha dado? En primer lugar, dibuje un sueño y una visión específica. Debemos vivir con un sueño. Dios no usa a personas sin visión. Observe cómo Dios le otorgó un sueño a Abraham. Era un anciano de 75 años que estaba esperando el fin de su vida, pero un día Dios le reveló una visión brillante. El sueño hace que una persona pase de ser ordinaria a extraordinaria y se convierta en un hombre de visión. No importa la edad, no importa la raza, el sueño entra en una persona y la misma es mudada en otra persona por causa del sueño. Un día una monja se acercó a un líder. La monja líder le preguntó el motivo del encuentro y su criada monja le dijo: «Quiero hacer un orfanato y cuidar de esta manera a los huérfanos». La monja líder le preguntó: «¿Tienes suficiente dinero para hacer un orfanato?». Entonces su criada monja le mostró unos billetes de $10. La líder monja levantó su voz diciendo: «Oye, ¿quieres hacer un orfanato con el dinero que tienes?».
Entonces la criada monja le replicó con una sonrisa y dijo: «Quizá tenga apenas unos billetes de $10 en mi mano, pero el sueño de hacer un orfanato arde en mi corazón». Ante la respuesta, esa líder monja se quedó atónita y dijo: «¿Ah, sí? Entonces, haz lo que quieras». La monja logró edificar un orfanato. Juntó muchos huérfanos y pobres que estaban mendigando en la calle y los ayudó a que pudieran vivir dignamente y en paz. Aquella monja es la Madre Teresa de la India. La razón por la que la Madre Teresa pudo hacer algo extraordinario a tal grado de recibir el Premio Nobel de la Paz se debe a que tenía un sueño. Si bien apenas tenía unos billetes de $10 en su mano, había un gran sueño en su corazón. El segundo paso que debe dar es comenzar ahora mismo con lo poco. El verdadero visionario o soñador no descuida lo poco, es decir, no basta con tan solo tener un sueño, sino que debe establecer planes concretos para alcanzar el objetivo. No hay que apresurarse, sino que debe consolidar la base primeramente a fin de alcanzar la meta. Una vez que alcance el éxito, pase a la siguiente fase, extendiendo el desarrollo de la visión. Entonces, puede dar por sentado que seguirá creciendo sin fracasos. Luego de haber finalizado la Primera Guerra Mundial, hicieron una encuesta a los 4.043 millonarios que vivían en los Estados Unidos y tenían un punto en común, una meta clara y el esfuerzo para llegar a ella. Pero uno no debe soñar solo para alcanzar su objetivo, sino que debe concebir el sueño de Dios. Por tanto, el visionario debe confesar diciendo: «Yo sueño, Dios trabaja». Aunque mi sueño se desvanece delante de mi vista, el sueño de Dios puede resucitar por el poder de Dios, de manera que uno puede esperar que los sueños recobren vida, aunque piense que todo está perdido y pase por valles de sombra y de muerte. Dios obra a través de mis sueños. Otro punto es que no debo soñar solo. El siguiente paso consiste en hacer de mi sueño nuestro sueño. Cuando el pastor Martin Luther King dijo: «Tengo un sueño», ese sueño pasó a ser el sueño de un hombre, a ser el sueño de todos. Es decir, se convirtió en un sueño en donde los blancos y los negros compartían el reino de los cielos. Todos comenzaron a soñar cuando les compartió su sueño. A consecuencia de esto, la sociedad estadounidense pasó la etapa de la discriminación racial y ahora acepta la diversidad de las naciones. De la misma manera, algo maravilloso ocurre cuando el sueño de uno se convierte en el sueño de muchos a través de Dios. Por último, conviértase en un líder que siembra la semilla de los sueños en otros. A mi manera de pensar, la edad más oscura de los Estados Unidos fue durante la guerra contra Vietnam. Luego de haber sido derrotados, el orgullo de los estadounidenses cayó al piso. Los jóvenes andaban por las calles descalzos, vistiéndose con ropas sucias. Los hippies abundaban en las calles. El sueño y el orgullo de una de las potencias más grandes del mundo había tocado fondo, y dicho país se convirtió en un país del tercer mundo por causa de los ciudadanos que perdieron sus sueños. A partir del año 1980, cuando Ronald Reagan asumió como presidente de aquella nación, los Estados Unidos comenzó a cambiar drásticamente. Esto se debe a que el presidente Reagan logró sembrar un sueño en el corazón del pueblo, una imagen fuerte, próspera y esperanzadora. Esto hizo que la sociedad estadounidense se transformara y revitalizara a fin de establecerse como un país firme. Nosotros también necesitamos a un líder con estas características. Corea del Sur necesita soñar para sobrevivir. En caso de que mi nación pierda el sueño y desperdicie sus capitales, tarde o temprano será destruida. Necesitamos a un líder que siembre un sueño que apunte hacia el futuro.
No estoy hablando de una visión que uno se olvida al despertarse por la mañana, sino un sueño sólido que pueda transformar la nación. Concibamos esta clase de sueños mediante la palabra de Dios. Dios salvará y transformará la nación por medio de nuestros sueños. Lunes. Dibuje un sueño y una visión clara. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. El libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Si tenemos un sueño, ese mismo sueño hace que centremos nuestro esfuerzo en ello. Por tanto, para vivir una vida exitosa, es fundamental tener un sueño específico. Antes que nada, debe establecer una meta clara y dibujar un sueño concreto y específico. Luego debe imaginar que su sueño ha sido alcanzado. De pronto se dará cuenta de que el protagonista de esta historia de éxito es usted. Sueñe en grande y dibuje en su corazón. Mons Robert, propietario de una granja grande, tenía en su casa un fogón, sobre el cual se apoyaba un marco en el que estaba dibujando un supuesto mapa de su granja. Un día cálido de verano abrió las puertas de la granja para que los jóvenes pudieran realizar una actividad al aire libre y les dio a conocer su testimonio. Cuando era niño, mi padre era un entrenador de animales, motivo por el cual no puedo asistir a una misma escuela por un tiempo largo. Cuando estaba en la secundaria, el profesor a cargo le dio la tarea de escribir un sueño en una hoja de papel. El joven Roberts tenía el sueño de ser dueño de una granja enorme. Es por eso que especificó su sueño en 7 hojas y dibujó la escritura de la propiedad detalladamente. En el dibujo se especificaba una propiedad de 825.000 metros cuadrados en la que habían caballos, vacas y ovejas disfrutando en medio del césped verde. También se podía observar una casa en el centro de la granja. Pero al día siguiente, el profesor llamó a Roberts y le devolvió la tarea con una letra F de failed, en inglés, que significa desaprobado. Estaba además esa letra escrita en color rojo, es decir, era un 0 total. El profesor añadió su comentario en esa nota y dijo: tu sueño es imposible de alcanzar. Tu padre es un pobre que no tiene nada. Si vuelves a dibujar de nuevo, es decir, un sueño más realista, te daré una calificación nueva. Vete y corrígelo. Roberts pasó toda la noche, pero no podía cambiar su sueño por una calificación. Al día siguiente volvió con la misma tarea y le dijo: profesor, no importa que me dé un 0, me quedo con el sueño. Roberts siguió su charla y dijo a los jóvenes: ustedes están en el medio de mis sueños. Miren, era un pobre mendigo, pero he alcanzado mi sueño, porque nunca me he dado por vencido. Este mapa que ven ustedes aquí es justamente la tarea que hice cuando estaba en la secundaria. No hay razón para no soñar, aun si eres pobre. El problema es que no hay un sueño porque los soñadores no le otorgan tanta importancia a las condiciones actuales. La gente dirá: no me hables de tus sueños, que parecen tonterías, pero en realidad hay que hablar de los sueños, aunque en primera instancia suenen como tonterías. Hay que soñar y escribirlo en una hoja de papel. Observemos cómo nuestros sueños son realizados y recordar que un día los habíamos dibujado en Dios. Reflexión. El sueño es la realización del dibujo. El dibujo no puede ser grande si tu sueño es pequeño. No hay una ley que dice que por causa de tu baja estatura, tu sueño también deba ser pequeño. Tampoco existe un principio que dice que alguien que no ha sido bueno en los estudios deba tener un sueño pequeño. El éxito en la vida
no depende del estudio, sino del sueño. Dios usa a aquellos que conciben grandes sueños y lo hacen específicamente. Oración. Todo aquel que ha abandonado el sueño es una persona que ha abandonado la vida. Por el contrario, aquel que tiene un sueño es una persona que crea un mundo diferente continuamente. Permite que tus sueños, oh Dios, cambien nuestras conductas. Ayúdanos a que el sueño nos atrape y nos guíe y se cumpla en su plenitud. Entendemos que un buen sueño nos guía hacia Dios, mientras que un mal sueño nos guía hacia el diablo. Por tanto, ayúdanos a concebir específicamente un buen sueño, que podamos contemplar el sueño que se hace realidad y que transforma a nuestros sueños en algo concreto y real, y también el sueño que nos brinda la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Martes. Comience con lo poco ahora mismo. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. El libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 26. El mejor momento para iniciar el viaje hacia el cumplimiento del sueño es ahora. Es fundamental que tenga convicción de su sueño, a pesar de que el mismo parezca algo imposible de realizar desde la mera realidad. Y una de las maneras de hacerlo es comenzando con lo poco. Dios abre la puerta de las oportunidades a aquel que da lo mejor de sí en lo poco en humildad. Es necesario llevar a cabo un proceso de preparación desde lo poco, así como la mostaza crece hasta llegar a ser un árbol grande y dar fruto. Alcance su sueño mediante la humildad y la consagración. Hay una anécdota relacionada con el multimillonario John Rockefeller. Un día, un amigo se acercó a John y le preguntó: ¿qué quieres ser cuando seas grande? El niño Rockefeller contestó sin vacilación alguna y dijo: quiero ser alguien que vale $100,000 y lo voy a lograr. Para ese tiempo Rockefeller estaba asistiendo a una congregación bautista y era muy consagrado en las actividades de la iglesia. Además, Rockefeller guardaba 3 promesas que alguna vez había hecho con su madre. La promesa decía: primero, vas a diezmar; segundo, vas a sentarte en las primeras bancas de la iglesia; y tercero, obedecer en lo que te ha sido encomendado en la iglesia y no provocar malestar al pastor. Rockefeller, quien se acordaba de estas 3 promesas que había hecho con su madre, empezó a dar lo mejor de sí en lo poco. En cuanto a la iglesia, Rockefeller fue nombrado como diácono de la iglesia bautista a los 19 años de edad. Lo sorprendente es que, en el momento de ofrendar de Rockefeller, esa ofrenda aumentaba cada año. Resulta que su empresa crecía a pasos acelerados. Era íntegro en ofrendar a Dios sus diezmos, pero al tratarse de una gran cantidad de dinero, eso ayudaba a las finanzas de la iglesia y se mantuvieron totalmente estables los números de la congregación. Luego viene la vocación que tenía Rockefeller en cuanto a su labor. Terminó sus estudios de la secundaria en agosto del año 1855. Tenía 16 años de edad, pero la condición económica familiar no le permitía seguir sus estudios universitarios, por lo que ingresó a una empresa dedicada a vender cereales llamada White the Turtle, en Cleveland, como agente de contaduría. Su horario de trabajo era desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, motivo por lo que su jefe y colega se sorprendió. Sin embargo, las horas extras que él dedicaba no eran recompensadas y ganaba muy poco. De todas maneras, Rockefeller se mostró satisfecho por la oportunidad de trabajar y decidió hacer su mejor esfuerzo. En marzo de 1859, Rockefeller renunció luego de haber trabajado durante 3 años y luego, junto a un amigo que trabajaba en el departamento contable de otra empresa,
fundó una compañía llamada Clark and Rockefeller, invirtiendo $2.000 cada uno y alquilando un viejo galpón. Rockefeller, quien recientemente había comenzado a vivir su juventud, se caracterizaba por tener una confianza sólida. Sin embargo, pedía a Dios que le diese un corazón humilde. Si no miro a mí mismo y me descuido, fracasaré. Dame humildad. La empresa Clark and Rockefeller obtuvo una ganancia de $4.400 el primer año y $17.000 al año siguiente, y no dejó de crecer. Como si esto fuera poco, la Guerra de Secesión, que comenzó en abril del año 1861, obró para bien de esa empresa. Rockefeller demostró su talento en la selección de la mercadería y la administración, mientras que Clark and Rockefeller llegó a ocupar los primeros puestos en una lista de empresas con mayor crédito en Cleveland. Ciertamente, Rockefeller dio lo mejor de sí en lo poco. Luego, fundó la conocida empresa Standard Oil, ocupando el 95% del mercado del petróleo de los Estados Unidos, consolidando de esta manera el fundamento para que esa empresa se convirtiera en la primera empresa global del mundo. Reflexión. ¿Acaso usted tiene un gran sueño, pero no da lo mejor de sí en lo poco? Dios quiere que dé lo mejor de usted, aún en lo poco, y que trabaje con vocación y con humildad. No existe el atajo en el camino hacia la realización del sueño. Dios usa esa clase de personas que trabajan diligentemente en humildad. Dé lo mejor de usted ahora mismo en el lugar donde se encuentra. Dios recompensará con su gracia a todo aquel que dé lo mejor de sí. Oración. Gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna y por lo que podamos vivir esforzándonos gracias a la semilla del reino de los cielos que tú has sembrado en nosotros. Creemos que cuando damos lo mejor de nosotros, comenzando con lo poco, obrarás para que nuestros sueños se hagan realidad, que podamos vivir una vida de bendición y de abundancia mientras damos lo mejor de nosotros según la medida de nuestras capacidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miércoles. Yo sueño, Dios trabaja. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. El sueño del cristiano es distinto al sueño de los mundanos. Dios no quiere que soñemos con el propósito de alcanzar solamente nuestros deseos. Dios obra cuando soñamos junto a Dios en oración. Es en esta instancia que mi sueño se convierte en el sueño de Dios, y el sueño de Dios es mi sueño. Podemos nacer de nuevo aún en momentos de frustración, porque el Señor de la resurrección restaurará mi sueño. Confía en el Dios que crea algo de la nada. Hay una historia conocida de unos picapedreros que estaban construyendo una catedral. El pastor que estaba a cargo de dicha construcción se acercó a uno de estos obreros y dijo al primer picapedrero: ¿Qué está haciendo? ¿Acaso no lo ve? Estoy picando esta piedra. Luego se acercó al segundo y dijo: ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy trabajando duro para subsistir, le contestó. El pastor se acercó a un tercer obrero y preguntó: ¿Qué está haciendo usted? Estoy construyendo una catedral de acuerdo al sueño de Dios que me ha dado. Quiero construir un templo majestuoso para que la gente venga aquí y pueda tener un encuentro con Dios. El sueño que proviene de Dios brinda esperanza a mucha gente y no es para beneficio personal. Además, Dios quiere que soñemos con esta clase de sueños. Dios demuestra sus milagros a aquellos que han concebido esta clase de sueños. Durante uno de mis viajes a Sudamérica,
escuché una anécdota por parte del pastor Cabré. Una madre se había acercado junto a su hijo, quien no tenía una oreja. No sabía qué hacer, pero de todas maneras el pastor cerró sus ojos y empezó a orar dibujando una hermosa oreja en su mente. Luego de realizar la oración, notó que se le había formado como una especie de nódulo, por lo que pensó que era atípico. Luego de un tiempo, la madre volvió junto al niño en sus brazos para recibir oración, y el pastor volvió a orar visualizando una hermosa oreja. Luego de la oración, el pastor le aconsejó al niño: «Hermana, sueñe que su niño va a tener una hermosa oreja. Ahora no la tiene, pero usted piense que ya tiene la oreja. Acaricie esa parte y diga: qué hermosa oreja que tienes», y así todos los días. A medida que pasaba el tiempo, ese nódulo que se había formado en la parte en donde le faltaba la oreja, iba creciendo. Cuando vino de nuevo a recibir oración, el pastor impuso sus manos visualizando la oreja. Apenas terminada la oración, cuando el pastor abrió sus ojos, el nódulo se había convertido en una oreja. Dios había obrado milagrosamente en acorde al sueño y a la oración de este siervo. De eso se trata cuando yo digo: yo sueño, Dios trabaja. Reflexión. Debemos creer que el sueño de Dios se hará realidad en nuestras vidas, y nos nutrimos del sueño de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para cumplir su sueño, y Dios realizó el sueño de perdonar y redimir nuestros pecados mediante la redención de Jesús. Qué bueno es recibir el sueño de Dios, quien nos perdonó y nos tomó por justicia en Cristo. Soñemos junto a Dios mediante Cristo. Oración. Gracias por permitirnos soñar bajo la cruz de Jesucristo. Que podamos avanzar en el sueño del Evangelio quíntuple y la bendición triple en Cristo. Que podamos avanzar como un ejército fuerte junto a ti. Ayúdanos a salir de la frustración que dice: no puedo, no se puede. Que podamos guardar en nuestro corazón un sueño claro del reino de los cielos que nos ha sido concedido mediante la cruz en Cristo. Permite que mi sueño se convierta en tu sueño y el Espíritu Consolador obre completamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Jueves. Tenemos un sueño. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que nos conforme a la plena estatura de Cristo. La carta que el apóstol Pablo le envió a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Dios nos hace soñar, pero el sueño de Dios, por lo general, es difícil de alcanzar. Esto se debe a que el sueño de Dios es grande y el hombre no tiene la capacidad de afrontar todos los problemas que surgen en el transcurso de su realización. Pero si uno intenta alcanzar el sueño por sus propios medios, lo puede hacer. Solo que va a estar luchando solo. Tal es así que el sueño parece inalcanzable y todo el proceso resulta en una aflicción. Por otro lado, si el visionario sueña junto a Dios y lo comparte con otros de su comunidad, esa carga se aliviana en gran manera. El sueño de Dios no fue dado solo para el padre de la fe. El reino de los cielos se extenderá aquí en la tierra si tan solo tomamos aquel sueño que le fue concedido al padre de la fe como algo nuestro. Sueñe en conjunto y avance. El lugar donde ahora se ubica el monte de oración en conmemoración a la pastora Choi Ya-sil era originalmente el cementerio de la iglesia. Enterrábamos a la gente que había fallecido, pero que previamente habían sido fieles de la congregación. De manera que no había edificios como los hay ahora, sino apenas
teníamos una pequeña casa en donde trabajaba el personal de la administración. Antes de construir el templo, la pastora Choi solía tener retiros de oración en aquel lugar y añadía: hermanos, tenemos que orar